Tarde de miércoles, después de alabarte, glorificarte, exaltarte, bendecirte y bendecir tu nombre, adorarte, que es lo que tenemos que hacer todos los días. Sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su voz cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado el mensaje de la predicación, que es su palabra, y que cumpla el propósito también en los pastores que están bajo esta cobertura, y que su nombre solamente sea glorificado en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Así es. Entonces, preguntándole al Señor qué es lo que quiere hablar a mi vida personalmente, como siempre les he dicho, que el mensaje siempre es para el que predica, ¿verdad? Primeramente es para mí, porque después es para los demás. Así es, porque la palabra de Dios siempre es de doble filo, va para allá y viene para acá, ¿sí? Entonces, aquí nadie se escapa en el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere hablar hoy en esta tarde de miércoles, que el Señor me ha dado, no se trata de tu voluntad, sino la de Dios, ¿verdad? No se trata de tu voluntad, sino la de Dios. Entonces, sabemos que la palabra de Dios es bien clara. Jesucristo vino a hacer su voluntad aquí en la tierra, ¿sí? Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra cuando Él anduvo en carne. Él nunca hizo su voluntad. Y entonces, respecto a eso, el Señor me ha venido hablando, porque Dios también me ha venido hablando a mi esposa de la restauración completa a profundidad que quiere hacer, ¿verdad? Y dentro de ello, pues, es ya no aniversario, sino culto de acción de gracias en una velada de adoración, ¿sí? Porque eso es lo que está en la Biblia. Y entonces, respecto a eso, también el Señor me ha venido hablando que la religión nos ha enseñado que primero ores por los demás y al último tú. Pero si tú no estás bien, ¿cómo vas a orar por los demás? Entonces el Señor me dice que es al revés. ¿Por qué? Porque Jesús primeramente pidió por Él y luego por los demás. Esa parte no la han entendido. Yo no la entendía. Si yo no estoy bien, ¿cómo puedo orar por los demás? Si yo no estoy fuerte y firme en Cristo, ¿cómo voy a orar por los demás o predicar la palabra? Primeramente es pedirle a Dios por mí y mi familia y mis hijos, y los hijos espirituales y los pastores de las iglesias. Eso es lo que Dios nos ha venido enseñando conforme a la restauración de todas las cosas. Yo no había entendido esa parte, me costó entenderlo. Entonces, vemos en la oración que el Señor Jesucristo nos hizo y nos mostró su ejemplo en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. En San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí, la religión católica, hasta ahí se queda, pero le quitaron esa parte, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Esa es la oración completa de nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo enseñó así a sus discípulos. Pero cuando el Señor Jesucristo estuvo yendo a la cruz, vamos a ver San Mateo capítulo 26, adelante 39. San Mateo capítulo 26, versículo 39. San Mateo capítulo 26, versículo 39. Amén. Dice la palabra de Dios: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Sí? Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo
estaba pidiendo por él mismo al Padre para ir a la cruz, pero el problema de nosotros y de las iglesias y en todo hogar y matrimonio y familia, el enemigo mete discusión para que uno se quiera imponer o el otro, pero no se trata de uno, ni del hombre, ni de la mujer, ni de la iglesia, se trata solamente de la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios es la única que se va a hacer, ¿verdad? Amén. Y entonces, como el enemigo no quiere que se haga la voluntad en la iglesia, no se haga la voluntad en tu ministerio, no se haga la voluntad en sus proyectos, en todo lo que el Señor quiere, el enemigo quiere hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del enemigo? Que no se hagan las cosas de Dios. ¿Cuáles son la voluntad del enemigo? Destruir tu ministerio, destruir tu familia, destruir la iglesia, destruir el hogar. Entonces, el enemigo está siempre empeñado en que no se haga la voluntad de Dios en la iglesia de Dios, sino que el diablo quiere que se haga su voluntad, que él piensa y quiere hacer, que es destruir la iglesia, destruir tu hogar, destruir tu matrimonio, destruir tu ministerio, todo. Porque él viene para matar, robar y destruir. Y entonces, en San Mateo capítulo 14, versículo 3, atrasito, dice la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 14, versículo 3, porque Herodes había pedido a Juan porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, tu hermano. ¿Sí? ¿Sí así dice, no? Sí. 14:3. Pero más que nada lo que vemos como fue la muerte de Juan el Bautista. Sabemos que nosotros Dios nos llamó para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios pasamos muchas cosas porque hay un precio que pagar. ¿Sí? Porque por hablar la voluntad de Dios, hacer restaurar la iglesia, su diseño original y restaurar todo en Cristo, donde el Señor va quitando, es de cuenta que es un diamante y va quitando lo que no es y va dejando nada más lo que es. La casa de Dios es casa de oración. Y así como es casa de oración, total, no, en pocas palabras solamente se tiene que reunir para orar, para ayunar, para doblegarse, para rendirse, para postrarse. Amén. Sin estar buscando otra cosa, donde el pastor solamente predica la palabra de Dios y las almas solamente vienen a alimentarse de la palabra espiritual de Dios. Porque cuando hay comida, pues está bien, no está malo, pero el problema es que la mayoría de la gente busca a Dios por la comida. Busca a Dios porque pues quiere convivir con alguien o conocer a alguien, pero esa no es la razón de la iglesia. La voluntad de Dios en su iglesia es reconocer que Dios es el único que se debe adorar, glorificar, amén, predicar y exaltar y honrar. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros nos llamó Dios para hacer la función de un pastor, no para hacer la función de un títere o de un, ¿cómo se dice?, una nana de la iglesia, ¿no? Sino que solamente nosotros predicar y el Señor transforma, cambia y toca. Amén. Entonces, como eso estamos haciendo, pues el enemigo ataca mucho en el sentido de que no se haga la voluntad. Y por eso hay el Señor hablando que la mayoría de los siervos ahorita, como el diablo está trabajando marchas forzadas, quiere que no haya sujeción a nada, que se haya una anarquía. Entonces, en la familia, en el hogar, en la iglesia, que sea que no haya gobierno, que no sepamos el orden. Entonces, el orden en la iglesia es que es Cristo la cabeza. Amén. La cabeza del hogar es el hombre y la mujer la ayuda idónea. Pero sabemos que el hombre y la mujer siempre deben estar en un acuerdo. ¿Qué es lo que el enemigo siempre le molesta? Que la iglesia esté en acuerdo y ataca mucho los acuerdos. Porque cuando el hombre y la mujer están en acuerdo, el diablo no puede hacer nada. Entonces, dice la palabra de Dios en Amós capítulo 3, en Amós capítulo 4, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Amós, ¿sí? Pueden Amós leer, corroborar, ¿sí?
Amós, dice la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Amós capítulo 3, versículo del 3 al 4. Dice la palabra de Dios. Amós capítulo 3, versículo del 3 al 4. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Rugirá el león en la selva y sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida y no apresare. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, el enemigo siempre va a estar en contra de que la iglesia esté de acuerdo. Porque de esa manera, pues, va a haber una anarquía. Y el enemigo, eso quiere que cada quien no se sujeta a nada. Entonces, sabemos que para eso el enemigo nos bombardea con malos pensamientos, con maquinaciones, con pesadillas, con malos deseos, malos sentimientos. Entonces, tenemos que cuidar y ganar las batallas en la mente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues como dice la palabra de Dios que vamos a ver aquí, que el apóstol Pablo lo entendió. Segunda de Corintios capítulo, vamos a ver, Segunda de Corintios capítulo 10:5, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 10:5 dice la palabra de Dios, que vamos a ver, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice la palabra de Dios, de Jesucristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hay que derribar malos sueños, hay que derribar malos pensamientos, hay que derribar maquinaciones que el enemigo lanza a nuestra mente, hay que derribar mala voluntad, ¿sí? Hay que derribar malos sentimientos, malos deseos y malos anhelos. El enemigo ataca todo eso. ¿Cómo lo hace? Renuncio a los malos sueños, renuncio a las maquinaciones, renuncio a los argumentos del diablo, renuncio a la mala voluntad, renuncio a la falta de perdón, renuncio a los malos anhelos y deseos y emociones, ¿sí? Porque el enemigo, así como Dios es una persona, también Satanás es una persona, no es una cosa. Entonces, nosotros debemos renunciar, atarlos y destruirlos, así en el nombre de Jesús. Y vemos que el apóstol Pablo lo entendió. Segunda de Corintios capítulo 10, antes en el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? Cuando a veces, como hemos estado hablando, todos los días estamos luchando con nuestra carne, porque nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios, nuestra carne quiere hacer nuestra voluntad, quiere hacer tu voluntad. Entonces hay una guerra entre la voluntad de Dios que se quiere hacer y el enemigo quiere hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo voy a someter esa parte? Pues como decía el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. En el nombre de Jesús. Entonces yo digo, en el nombre de Jesús, yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero no solamente eso, yo llevo, esa es una revelación, está escrita, pero por revelación y entendimiento, yo llevo mi mente sujeta a la obediencia a Cristo. Yo llevo mis emociones sujetos a la obediencia a Cristo. Yo llevo mis deseos, anhelos y voluntad a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que el enemigo quiere operar, pero cuando nosotros llevamos cautiva nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma, espíritu, ser completo, parte por parte, el enemigo no va a poder operar. Entonces es un ejercicio espiritual para poder tú vencer. Y sabemos que a veces nos descuidamos porque pensamos que la lucha es contra nuestro semejante. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿sí?
Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre ni carne. El Señor nos ha venido hablando. Cuando nosotros entendemos que la lucha no es contra sangre ni carne, entonces lo que vamos a hacer es someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, así, 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 hasta que el enemigo se va. Ya no puede. ¿Sí me entienden? Entonces es una forma de estar ejercitando. Yo, en el nombre de Jesús, llevo cautivos mi mente, mi modo de pensar, mis emociones, mis deseos, mi voluntad, mis anhelos, mi identidad, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Todos los días así. Cuando haya el enemigo que dé una rencilla, yo ya sé que mi enemigo no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi esposo, no es mi esposa, no es la iglesia, no es el equipo de liderazgo. Cuando nosotros entendemos eso, ya no vamos a caer en la trampa de Satanás, porque la trampa de Satanás es que tú no creas en que Dios puede cambiar a tu prójimo, en que Dios puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, y cuando tú empiezas a declarar, tú mismo le estás ayudando. Cuando tú empiezas a declarar negativo, tú mismo le estás enseñando, le estás ayudando al diablo. Porque cuando tú dices, yo no confío en ti, yo no confío en la iglesia, yo no confío en mi hermano, yo no confío en mi hermana, y pidemos perdón, pero no olvidamos o no hacemos un cambio radical, pues le está dando oportunidad al enemigo. Entonces, nosotros sabemos que hay una guerra en la mente. Y cuando tú empiezas a ganas las guerras en tu mente, empiezas a vencer todo. Ya les estoy diciendo cómo, ¿sí? Porque el enemigo quiere hacer su voluntad. Pero nosotros debemos hacer solamente la voluntad ¿de quién? ¿Del pastor? ¿La voluntad de mi hermano? Solamente la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre en esta iglesia de Cristo? La voluntad es restaurar la iglesia a su diseño original y reunir todas las cosas en Cristo, nada de mandamientos de hombres. Y por eso nos estamos perfilando a ser la iglesia que Dios quiere que se haga, que en este último tiempo, donde todos se han desviado, la mayoría se ha apartado de la palabra de Dios, ya no está predicando la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Y está llena, pero nada más les están hablando lo que ellos quieren escuchar, pero no les están hablando lo que necesitan escuchar, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces ellos se han alejado de la verdad. Nosotros nos estamos acercando a la verdad como está. Y entonces ellos están alineando al mundo. Nosotros nos estamos alineando más en este último tiempo a Cristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor es de santidad. El Señor es de salvación. El Señor es que tu nombre y mi nombre estén escritos. Entonces, nuestro compromiso es con Dios. Tu compromiso es con Dios. Si tú vienes o no vienes es cuestión de tú con Dios. Así es. Porque no se te va a obligar, no se te va a forzar, se te va a dar la enseñanza, la palabra de Dios. Tú sabes si obedeces a Dios o no obedeces a Dios, porque al final tenemos que obedecerle, ya sea por amor o por trato de Dios, debemos obedecer a Dios. Entonces, nuestra forma de llevar el pastorado es diferente. No es como la mayoría que los van a traer en su camioneta, no es como la mayoría si le hacen comida para que vayan, no es como la mayoría que trae ventrílogos, payasos, ponen árboles de Navidad, fiestas paganas, ponen talento, traen comida, y pues entonces se está pervirtiendo, se está corrompiendo, se está haciendo otra cosa menos buscar la presencia de Dios. Entonces, restaurar la iglesia pues tiene un precio que pagar, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que el enemigo es mentiroso, es padre de mentira, y siempre trata de que nuestra vista esté fijada en nuestro hermano, no esté fijada en él, en Satanás. ¿Quién es el enemigo de ti, de tu alma? Satanás. Y entonces, ¿por qué estás atacando a tu prójimo? ¿Por qué estás juzgando a tu hermano, a tu hermana, a los pastores, a los ministerios? ¿Por qué tú estás juzgando? ¿Por qué tú estás
criticando, por qué tú estás calumniando, por qué tú estás chismeando, por qué tú estás señalando, por qué tú estás despreciando o desechando. Porque hay muchos ministerios que han sido desechados. ¿Por qué? Porque se nos olvida que no es la lucha contra nuestro hermano de carne y sangre. Y el enemigo sale ganando porque él destruye ministerios, destruye iglesias, destruye familias. Porque nosotros queremos cambiar y hacer nuestra voluntad cuando no le decimos al Señor, mejor oro a ti, que tú toques su corazón y hagas tu voluntad en él. Porque eso es la dirección, que se haga la voluntad de Dios en tu hogar, en tu familia, en tu vida, en tu negocio, en tu ministerio, en la iglesia, en la familia, en tus hijos. ¿Cuál es la voluntad de una familia? Que toda la familia íntegra esté sirviendo a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así es. Pero ¿por qué entonces la familia está dividida? Porque no quieren los demás hacer la voluntad de Dios y tú la estás haciendo. ¿Sí? Pero dice el Señor que no se te olvide que la lucha no es contra ellos, que los estás viendo físicamente, sino es contra principados, potestades, gobernadores, jueces espirituales, de la maldad, de regiones celestes. Un guerrero maduro es aquel que sabe perdonar y pedir perdón. Un guerrero maduro es el que no suelta el ministerio, no deja de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y yo he estado pasando lucha en eso, pero declaro, y como siempre hemos establecido, que Dios permite pruebas para crecer y madurar y llevarte a su plan y propósito. Mayor santidad, mayor rectitud, mayor consagración, pero sobre todo estar solamente buscando la presencia de Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Entonces, tú ya no eres luz, ya no eres tinieblas, ya no tienes que alinearte a las tinieblas, porque Dios te sacó de las tinieblas. Si Dios te sacó del catolicismo, de cualquier religión, ya no es para volver ahí o para estar con ellos. La mesa de los demonios es de los demonios, y la mesa de los hijos de Dios, donde está el Rey Jesús, son para los hijos de Dios. Amén. Porque ¿qué comunión hay entre Belial y Cristo? ¿Qué comunión hay entre la mesa de los demonios y la mesa del Rey de Reyes, Señor de Señores? Por eso nosotros debemos de saber elegir con quién nos juntamos, con quién estamos platicando, porque el Satanás, que anda como león rugiente, va a influenciar a través de ellos para decir no vascas a Dios, para decirte ya no te congregas, para decirte no vale la pena reunirte, para decirte que no que no eres nada, para decirte que Dios no viene, para decirte que no va a venir Dios en la gran tribulación. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy estrictamente lo pasado, quedó enterrado, no tengo que visitarlo. ¿Por qué? Porque si lo visito lo pasado, estoy cayendo y estoy en terreno peligroso, en el cual Satanás puede derribarme o destruir, como lo pasó a Lot, a la mujer de Lot, volteó hacia atrás, quedó como estatua de sal, desobedeció. Dios le dijo, sal de ahí y vayan hacia adelante, pero nunca miren atrás. Y el diablo cuántas veces nos ataca con el pasado. La gente misma que te conoce de tu familia te dice, mira, tú no vas a cambiar, eres igual, tú eres como eras antes, pero antes eras antes. Así es. Ahorita hemos cambiado. Si tú ves que a tu hermano le falta algo, no lo señales, no lo apuntes, no pelees con él, no discutas. Ve al trono de su gracia, ve al trono de la gracia, pídele al Señor que cambie y toque su corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarnos, soportarnos, perdonarnos, reunirnos, consagrarnos para hacer las cosas de Dios. Porque hoy más que nunca el Señor quiere que nos apartemos, porque todos se han apartado, la mayoría de una escala de un 100%, el 80% ha dejado al Señor, no ha pasado la prueba de estar firme. El enemigo la ha estado dividiendo, el enemigo ha estado destruyendo matrimonios, destruyendo familias, destruyendo iglesias, destruyendo ministerios. Y entonces, ¿cómo vas a vencer? Últimamente el Señor ha venido hablando que el enemigo está confundiendo la identidad del varón, de la mujer, de la familia, de los niños, pero nosotros debemos de cubrir nuestra identidad, renunciar a toda confusión de identidad en el nombre de Jesús, romperla en el nombre de Jesús y declarar que soy hijo de Dios. Lo que dice Dios que soy, lo que dice Dios que soy varón, soy varón. Si dice Dios que eres mujer, eres mujer. Si Dios dice que eres hijo de Dios, es hijo de Dios. Eso es lo que dice, ¿sí?
Porque apenas mi esposa veníamos bajando bueno, eso no es novedad. Ya está Sodoma y Gomorra, porque el principio de dolores, el principio de los últimos tiempos, como fue la hermana Mercedes, está pronto por suceder. Entonces, vimos besándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Tú ya lo estás viendo descaradamente, ya no es como antes que se escondían y lo hacían. Ahorita ya lo ves como algo normal. Entonces, hoy más que nunca tienes que cerrarle las puertas al diablo y mantener tu consagración y santidad, viéndolo, checando lo que miras, checando con quién hablas, con quién te juntas, quién te visita. Debes estar más estratégicamente como guerrero, porque no nos debemos distraer. Siempre debemos estar mirando a Cristo, derribando todo lo que el enemigo envíe, para que de esa manera podamos estar inamovibles, firmes, sirviendo, pero apasionados, porque hay mucha gente que se apartó, es que está buscando la carne, está buscando la comodidad, está buscando entretenimiento, pero pues ¿de qué sirve tantos años en la iglesia? Por eso el Señor hablando, en la iglesia hay muchos que nacieron en la iglesia de cuna cristiana, ahí recibieron a Cristo, se bautizaron, después que pasó un tiempo sirvieron, pero ahorita están en el mundo. Después regresaron a Dios, se casaron con un hermano en Cristo o una hermana en Cristo. Después se divorciaron. Y después murieron, hasta le hicieron sepelio en la iglesia, pero su última está en el infierno. Entonces, ¿de qué sirve? Tiene que haber un cambio, una transformación. Y eso cuesta, sí cuesta. Por eso, servir aquí, estar aquí enfrente cuesta, tiene un precio, en el cual nadie te podrá quitar, ni nadie te podrá hacer frente, ni nadie te podrá quitar los dones y ministerios porque son irrevocables. Pero Dios sí te puede apartar, o se puede constrictar el Espíritu Santo si nos volvemos al mundo, al pecado. Entonces, Dios se apartó de Sansón. Dios ya no estaba con Sansón. Dios ya no estaba con Saúl, porque los desechó Dios. Entonces, cuando tú ya no estás escrito en el libro de la vida, no es que Dios te haya desechado, sino que tú simplemente no quisiste el camino de santidad. Tiene un precio, sí, por eso yo siempre he dicho que a veces la gente que no entiende eso, piensa que tú estás todo el tiempo para orar por ellos, pero ellos no quieren compromiso con Dios, pero ellos no quieren recibir nada de Dios, que ya vio la hermana, y eso quieren que se les ore, pero no quieren nada de Dios. ¿Tú crees que así puede funcionar Dios cuando tú mismo estás pidiendo ayuda, pero estás rechazando al que te lo puede hacer? Es contradictorio, pero así está la iglesia. Y dicen que creen en un Dios, pero creen en los ídolos, creen en los muñecos, creen en toda estatua, o todo tipo de creación. Pero el tiempo de la venida del Señor está cerca. La palabra de Dios es verdadera y se está cumpliendo, porque es la palabra de Dios. Esta no va a dejarse de cumplir porque es la verdad. Amén. Y si la verdad se va a cumplir, ¿por qué le jugamos al cristiano? ¿Por qué le jugamos a la iglesita? ¿Por qué le jugamos a que ahora voy o si no voy? O ay, cuando quiero, si tengo deseos y ganas, si me queda cerca, si no llueve, no trueno, relampaguee. Ahora sí puedo porque tengo tiempo. Porque puede ser peligroso que tú te apartes de Dios y estás en una cosa que no es de Dios y te agarre ahí la venida del Señor, todo el tiempo obedeciendo y en una desobediencia no seré salvo. ¿Sí me entiendes? Entonces, que tiene un precio, sí. ¿Tú crees que mi esposa y yo también estamos trabajando, pero dejamos todo por venir a servirle al Dios vivo? ¿Tiene un precio que yo esté mi esposa aquí pagando? Sí. No de dinero, es de consagración y fidelidad y amor a Cristo. Que vas a pasar pruebas y batallas todo el tiempo. Pero quiero decirte que aquel que te ha escogido, me ha escogido, pues no ha perdido nada, ninguna batalla. Así es. Entonces, la lucha está en la mente. La batalla está en la mente. Por eso el Señor quiere que el Señor Jesús se apartaba para ir a orar. ¿Por qué crees que se apartaba por ir a orar? Porque Él sabía que en el murmullo de la gente, ¿sí? No se podría concentrar en las cosas de Dios. Pareciera que no, pero el silencio tiene mucho que ver. Por eso David también el profeta Elías también se apartaba, dice que no escuchaba un silbido apacible. Entonces, porque en el silencio habla Dios. Amén.
Pero lo que Dios quiere que tú no dejes de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le sirvamos como Él quiere. Cuando nosotros le servimos a Dios como Él quiere, estamos haciendo su voluntad. ¿Que va a costar? Sí, lágrimas, que va a costar dolor. Por eso es mejor que se te hable la verdad y que se te diga la verdad, que te va a herir, que te va a confrontar, que te va quizás lastimar, pero después te va a sanar y te vas a hacer fuerte. Tú no vas a depender de los que estemos predicando aquí, tú vas a depender de Dios. Amén. Y tú vas a entender que tu lucha victoria es con Dios agarrado de su mano, no hay otro. ¿Para qué vas a los hombres? ¿Para qué vas al psicólogo, al médico, al psiquiatra? Tienes que ir a Cristo, es el único que te va a ayudar de verdad. Y es gratis, no como los brujos que te piden tanto dinero y te sacan el dinero, no te ayudan en nada. ¿Sí me entendimos? Entonces, dice la palabra de Dios que hay que servir a Dios a su manera, no a mi manera. No sé por qué el Señor me está trayendo esta palabra, porque a veces queremos servir a los pastores o yo mismo poniéndome a mí, pero como dijo el apóstol Pablo, si yo digo que esta palabra es para ustedes y yo no, pues yo me engaño, yo me autoengaño. ¿Por qué? Porque esa palabra primeramente para mí, no sea que yo predicando me quede, yo no quiero me quedarme, pero sí Dios conoce hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo soportar una prueba. También Dios te permite pruebas a ti de acuerdo a tu nivel de fe y de conocimiento en Dios para ver si eres aprobado. Entonces ya no hay que quejarse, porque cuando nosotros nos quejamos a Dios, Él se molesta, no salimos aprobados. Entonces, 1 Corintios 15, 27 dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 15, 27 dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, está hablando de sujetos, ¿verdad? Está hablando de sujeción, ¿sí? ¿Y qué dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, el Señor quiere que nos sujetemos a los pastores, ¿verdad? El Señor quiere que nos sujetemos a los apóstoles, el Señor quiere que nos sujetemos al orden de Dios, porque muchos quieren ser pastores, pero no se sujetan a su autoridad. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no se sujetan a sus pastores en la congregación. Cada quien hace lo que quiere, y eso es la voluntad del diablo. La voluntad del diablo es que no haya sujeción. La voluntad del diablo es que no se haga la voluntad de Dios. La voluntad del diablo es que no se haga que no estemos en obediencia, y la voluntad del diablo es que tú no entres al reino eterno, a la salvación eterna. ¿Sí me entiendes? Aquí no es estar jugando, aquí es todo al Señor. Entonces, hay muchos que no quieren dar cuentas, hay muchos que no quieren avisar, no quieren que se les exhorte, no quieren que se les aconseje, no quieren que se les hable la palabra de Dios como está escrita, sino ellos quieren escuchar lo que les conviene y quieren servir de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus intenciones, y sobre todo a hacer su voluntad de ellos, pero la de Dios no. ¿Sí entendemos? Entonces todos tenemos que estar velando por la unidad, todos tenemos que estar velando por la restauración de la iglesia. Tenemos que estar orando por los hermanos unos a otros, tenemos que estar en unidad. Tenemos que declarar que somos unidos, declaramos que somos fuertes, declaramos que no habrá división, declaramos que no habrá doble pensamiento, declaramos que no habrá competencia, declaramos que no habrá fama, declaramos que no habrá famosos ni estrellas, solamente
Jesucristo, Así es, amén. el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, Santo, eso cuesta. Por eso es importante que si ustedes y yo obedecemos a Dios, vamos a salir victoriosos, pero sobre todo vamos a estar apartándonos día tras día. ¿Cómo? Sabiendo que me falta en humildad, con mansedumbre, y a veces cuesta, y a veces lloras, y a veces dice, el diablo llega, no vas a poder, es muy difícil servir a Dios, es muy difícil ser ministro de Dios en santidad. Esas son maquinaciones que están enviando a nuestros pensamientos. Y entonces debemos derribar esas fortalezas. Yo, por ejemplo, ahí me ha enseñado Dios en ese ámbito de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Por ejemplo, vemos un árbol cualquiera que sea, una planta que sea. Esa planta que sea tiene raíces. No podemos decir el número, porque cada planta tiene un acierto de raíces. Y también no podemos decir el número de árboles, de ramas que trae ese árbol. No podemos decir el número de frutos que trae ese árbol. No podemos decir los retoños al cortarla como retoñarán. Pero sí te puedo decir que así es en el ámbito espiritual. Cada pecado que tú estás cometiendo y lo estás haciendo constantemente, uno de ellos es la mentira, que todos, como Dios ha venido administrando, Dios ya no quiere mentira, quiere cero mentiras. Primero tengo que reconocer que yo miento. Segundo, tengo que saber que ahora sí puedo vencer eso. ¿Sí? Sí, amén. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí está la enseñanza. Una fortaleza, ¿cómo se hace? Por ejemplo, para construir un edificio, puede ser de cemento, una casa puede ser de cemento, con muros de cemento y de varilla, o puede ser de piedra y de barro. ¿Cuál quieren que sea más fuerte? La de cemento y de varilla, que la de barro y de piedra. Cuando nosotros pecamos constantemente se van formando fortalezas negativas, de mentira. Entonces el Señor me ha enseñado, yo renuncio, díganlo, yo renuncio en el nombre de Jesús a las fortalezas de mentira. Las destruyo de mis emociones, de mi memoria, y la rompo, desactivo y expulso en el nombre de Jesús. Así es, ¿sí? Entonces, si tú estás pecando en algo que lo estás haciendo continuamente y se están haciendo fortalezas, entonces ahora vamos a romper las fortalezas. Por ejemplo, de engaño, hay gente que engaña. Ahora yo renuncio a todas las fortalezas de pecado, de engaños, y las destruyo en el nombre de Jesús y derribo y desactivo para siempre en el nombre de Jesús de mi memoria. Así es como tú vas identificando. Cuando tú estás cometiendo ese pecado constantemente, debes de detectarlo. Es una fortaleza, ahora la identificas. ¿Por qué fortaleza? Porque se está repitiendo. Entonces tú vas a romper esa fortaleza y destruirla en el nombre de Jesús, de tu memoria, echarla fuera y mandarla a los pies de Cristo. ¿Sí me entienden? Pero ahora, no solamente la fortaleza. El árbol, por ejemplo, yo lo estuve experimentando con una planta de chayote. Sembré el chayote, nació la planta y no me gustó porque no daba chayotitos, era macha. Entonces lo que hice es cortarla, pero no la corté desde raíz, nomás encima. Y ya después la volví a retoñar. Y ya iba retoñando y la volví a trozar. Pasaron otros meses y ahí viene de nuevo. Ayer precisamente la arranqué desde raíz y la eché fuera. Así es como tú vas a romper las fortalezas de raíz. Entonces yo renuncio en el nombre de Jesús a las fortalezas de mentira desde raíz. Así es. Desde raíz, sus ramas, sus troncos, sus frutos y semillas, y las rompo de mi memoria, de mi corazón, para siempre en el nombre de Jesús. Y echo fuera de mí y las envío bajo los pies de Cristo. Me separo de ellas, salgo de ellas en el nombre de Jesús. Y ahora solamente tengo la fortaleza del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hay fortalezas positivas que son de Dios y fortalezas del diablo.
Entonces yo no entendía por qué a veces una persona ya pidió perdón a su pecado, pero sigue cometiéndolo. Es que no ha ido a romper la fortaleza. Por eso aquí lo dice, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Que ya leímos, sujetaos a vuestros pastores, porque hay mucha insujeción en la iglesia, porque hay rebelión. ¿Sí me entiendes? Hay mucha rebeldía en la iglesia. Por eso vimos aquí en 1 Corintios, capítulo 23, versículo 27, que ya leímos, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 27, ¿sí? Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó en todas las cosas. Entonces, de esa manera vamos a romper sujetándonos a Cristo. Entonces, no sé si habías entendido lo de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Pero, 1 Corintios, que ya habíamos leído, ¿sí? Dice, 2 Corintios 10, 14. 2 Corintios 10, 14. 2 Corintios 10, 14. Dice la palabra de Dios. Porque no es... A ver, espérate, es que 2 Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí están las fortalezas. Así me enseñó el Señor y así lo he hecho. ¿Sí? Yo identifico qué es el pecado que estoy haciendo y no he podido cambiar ahí. Porque sí entiendo lo que Dios ha venido hablando, que no hay que cometer el mismo pecado. Y a veces cometemos el mismo pecado. ¿Cuál es el que cometemos? La ira. De momento nuestro carácter no es el carácter de Cristo. Y estamos batallando con ese mal carácter. ¿Sí me entienden? Sí, así es. El diablo tiene carácter de destrucción, de muerte y de robo. ¿Sí? Nosotros debemos de tener el carácter y la mente de Cristo. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros no tenemos el carácter y la mente de Cristo, es sencillo. Mi mente se la entrego a Cristo. Mi cerebro se lo entrego a Cristo. Mi carácter se lo entrego a Cristo. Ahora tengo el carácter de Cristo, la mente de Cristo, el cerebro de Cristo, porque hice un intercambio divino. Aunque el Espíritu Santo está en mí, si yo no le entrego todo al Señor, no podrá operar Él en mi carácter, o en mi cerebro, o mi cráneo. ¿Sí me entiende? Porque Dios va a obrar en lo que yo le entrego, no en lo que no le entrego. Si tú no le entregas tus finanzas y sigues luchando con tus finanzas, es que mejor no le doy lo que yo quiero. ¿A quién crees que le engañas? ¿A nosotros? No, estás engañando a Dios. ¿Sí? Porque a veces al diezmo, en lugar de que sea diezmo, si ganaste 1000 le pones 99 pesos, le quitas un peso, deberían ser 100 pesos. ¿Tú crees que le estás agradando a Dios? Y el Señor no te va a bendecir porque tú le estás robando. ¿Sí me entendemos? Así es como opera en esto. Entonces tenemos que romper las fortalezas de mal carácter. ¿Sí? Porque así es como se va venciendo. Yo renuncio al mal carácter en el nombre de Jesús. Lo destruyo en el nombre de Jesús. Así debes de hablar. Solamente tengo la mente y los frutos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y cuando tomamos la Santa Cena, los que toman diario la Santa Cena, porque hay gente que toma a diario la Santa Cena, porque la Santa Cena no dice la Cena del Señor, es la palabra correcta, como estamos enseñando restauración. En el libro de Corintios, 1 de Corintios, habla de la Cena del Señor, la institución de la Cena del Señor. No dice la Santa Cena, dice la institución de la Cena del Señor. Y entonces, cuando tú tomas la Cena del Señor, varias veces está siendo fortalecido en la Cena del Señor. Se van formando fortalezas divinas. Cuando tú eres disciplinado, ordenado
y ves una cosa desordenada y te molestas porque está así tu casa toda tirada, es bueno, porque ya tienes la fortaleza del Espíritu Santo, de orden, de limpieza. ¿Sí me entiendes? Y Dios es de orden, ¿sí? Dios es de limpieza, de santidad. Pero hay que preocuparnos cuando no tengamos eso, que esté sucio todo. Porque así como está sucia la casa, o esté sucia, empolvada, o se esté cayendo, así está tu corazón. Así lo que reflejas en el exterior y haces es lo que hay. Por ejemplo, a veces se va fortaleciendo nuestra vida espiritual en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces siempre debemos de fortalecernos en la palabra de Dios. Por eso lo dice la palabra en Efesios 6:12, fortaleceos en el poder. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, amén. Fortaleceos, y fortaleceos viene de fortaleza, pero que sea divina de Dios. ¿Cuál es la fortaleza divina de Dios? Que yo lea diario su palabra. Se va a formar una fortaleza divina al leer diario su palabra. Y eso es de bendición. El enemigo ya no me podrá derribar, ni pondrá fortalezas de engaño cuando yo leo la palabra diario. Cuando ya no veo el celular, viendo basura, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pornografía, violencia, robo, secuestro, asaltos. Cuando yo le cierro las puertas de Satanás en el celular y no las veo, las desbloqueo, ya no puede operar, yo tengo una paz. Ahí está tu victoria. Entonces, es bien sencillo vencer al diablo. Lo que pasa es que a veces nosotros se lo permitimos, inconscientemente. Entonces, derribar fortalezas desde raíz, huevecillos, fortalezas, raíces, ramas, troncos, frutos, romper en el nombre de Jesús todas las fortalezas echadas fuera de mí en el nombre de Jesús. Y de esa manera salgo de ellas y soy libre, sano y salvo en el nombre de Jesús. Así de seguro. Si el enemigo quiere poner un temor, es sencillo. Yo renuncio al temor que me está provocando temor. Todo tipo de temor, tú lo identifícalo. El Espíritu Santo que está en ti te va a decir, haz esto. Temor a ir a predicar allá afuera. Lo ato hecho fuera en el nombre de Jesús. Temor a estar sola en el nombre de Jesús. Mis nervios se sujetan a Cristo, porque hay mucha gente que es nerviosa. Así como hay que morir a la carne, morir a mi voluntad, y morir al pecado, morir al mundo, y morir a mis deseos y ego, y al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, todo lo que tú estés significando que hay que romper desde raíz sus fortalezas, raíces, ramas, troncos, huevecillos y ramas y frutos. Fuera en el nombre de Jesús. Les puse el ejemplo del chayote. Si yo lo arranco desde raíz y lo saco, ya no va a tener nada en mí. Pero si yo no lo mucho arriba, pues va a retoñar. Sí, así es como Dios me estaba mostrando cómo opera el enemigo. Entonces, identifiquemos, en este caso, Dios nos está hablando que hemos luchado a veces con la voluntad de Dios y queremos imponer nuestra voluntad. A veces entre hermanos están imponiendo que mi mamá esté conmigo, no que esté conmigo, no que esté conmigo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ambos la disfruten. Que ambos la disfruten. O al contrario, que este púlpito es de todos. Los obedientes a Cristo y sujetos y consagrados, que Dios les ha dado ministerio. Y en las iglesias lo que hace es que nada más el pastor que está ahí se cree dueño del púlpito. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Se cree dueño de las almas. ¿Esa es la voluntad de Dios? Se cree dueño de las congregaciones. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, porque nada es nuestro, todo es de Cristo. Y entonces se rompen las fortalezas de dictadura, de matriarcado, patriarcado, de prepotencia, de altivez, de orgullo.
en el nombre de Jesús. Y a veces nosotros, o sea, por experiencia, Jesús se dio cuenta que por sus propias fuerzas no iría a la cruz. Y por eso estaba llorando gotas de sangre en el huerto del Edén. Del Getsemaní, perdón. En el huerto del Getsemaní Jesús estaba llorando gotas de sangre y por eso decía el Señor que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Pasa de mí esta copa. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros entendemos eso, que también nos equivocamos, vamos a ser pacientes con los demás. Porque a veces nosotros vemos a uno que está débil y en lugar de levantarlo lo queremos derribar. Jesús sabía que él no por sí mismo no, por eso le decía al Señor que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y entonces estamos siempre batallando con la voluntad de Dios, porque el Señor quiere hacer una cosa que nosotros no queremos. Y entonces el enemigo va formando fortalezas de desobediencia, de rebelión, de insujeción, de insubordinación, de desorden. Entonces hay que destruirlas desde raíz. Sus ramas, sus troncos, sus huevecillos, sus frutos, todo fuera en el nombre de Jesús. Entonces, en la lucha de la carne, en la lucha de mi voluntad, se ponen contra Dios. Entonces, debemos de saber que el Señor quiere hacer su voluntad en su iglesia, no la voluntad de nadie, sino la voluntad de Él, porque es su iglesia, Él la compró a precio de su sangre y Él tiene derecho porque Él te compró y me compró y a Él le pertenecemos y Él, pues debemos estar sujetos porque Él sujetó todas las cosas y venció todas las cosas para que tú fueras vencedor. Por eso dice en Efesios 5, 21, 33, 5... Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿21? Sí. Someteos, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Capítulo 5, Al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes yo no entendía esta parte, someteos unos a otros. Es decir, que si tú ves en tu hermano que está pecando, que hay algo, está bien que le exhortemos, pero o me exhorten en el amor de Dios. Porque ese es el fruto más grande que debemos cultivar y tener, el amor de Dios. Si no tenemos amor de Dios, no hay nada. Porque por su fruto lo conoceréis, por su fruto, por su fruto, por su fruto. Entonces, pedirle a Dios que nos enamore de Él, que nos llene de su amor, para amar a Dios, amar a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Eso nos ha costado. El Señor me venía hablando que el enemigo es persistente en que se haga su voluntad en la iglesia de Dios. El Satanás es intrigoso y es persistente en atacar la voluntad de Dios en su iglesia. Pero así como él es persistente, Satanás, tú tienes la autoridad para determinar eso. Tú debes de renunciar a esa resistencia enemiga que está llegando a tu mente, destruirla todos los días en el nombre de Jesús. Y solamente ser persistente y frecuente en buscar la presencia de Dios. Por ejemplo, yo analizando a mí mismo, qué es lo que me falta, qué es lo que no, analizándome a través del Espíritu Santo, no por mi intelecto, sino por el Espíritu Santo, porque si lo hago con mi razonamiento, como antes en la escuela, en la universidad, entonces no podré avanzar, porque entonces querré mi conveniencia, mi interés. Pero cuando yo le digo al Espíritu Santo que me muestre qué es lo que me falta, qué es lo que no he hecho, entonces, si el enemigo es persistente en destruir el amor, si el enemigo es persistente en destruir un matrimonio o un ministerio, ¿tú qué vas a hacer? Debes ser persistente en buscar a Dios. Debes ser persistente en hacer la voluntad de Dios. Debes ser persistente, así como una planta se riega para que esté viva y tenga frutos y florezca. Tú tienes que regarle. Cuando tú estás regando, el enemigo, aunque sea persistente, lo vas dejando atrás.
Entonces, yo por ejemplo, no lo había hecho con mi familia, ahora lo estoy haciendo. Y me faltan muchas cosas. Dejé de hacer. Y ese es el enemigo que quiere de que tú dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Nunca dejes de hacer lo que te mandó a hacer. ¿Qué es lo que que mandó a llamar el Señor? A servirle. A que yo le sirva. ¿Qué es lo que te mandó a hacer el Señor? A exaltarlo, a adorarlo. ¿Qué es lo que te mandó a hacer el Señor? A predicar su palabra. ¿Qué es lo que te mandó a hacer y te equipó y te dio dones y ministerios? A ejercer y servir. Nos cuesta servir. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos batallando todos los días. La voluntad de Dios, que todos sean salvos. Su deseo, su voluntad. Pero no todos van a ser salvos. Pero entonces, ¿tú quieres ser uno de ellos? Sí. No, no escuchaste. ¿Tú quieres que no entre al reino de Dios? No, pues quieres entrar al reino de Dios. Entonces cuesta pues, hacer la voluntad de Dios al que no ama a Dios. Si al que ama a Dios no le cuesta. Pero para encontrar una persona que ame a Dios, pues es ser fiel todos los días. Porque es ahí donde todos nos vamos descalificando. Y no sé si ustedes se han preguntado, pero dicen, pues si los que están sirviendo a Dios no pasarán pruebas. ¿No le ha llegado en su mente? Los que están sirviendo a Dios no son de carne y hueso. Los que están sirviendo a Dios no comen, no descansan. Si somos humanos y nosotros podemos seguir avanzando, tú también lo puedes. Pero ¿cómo te vas a avanzar cuando tú te sujetas a la voluntad de Dios y a tus pastores? Como ustedes ayer que hablaron. Si no hablaran, el enemigo los hubiera sacado y ahorita donde estuvieran, con el mundo, y después contaminados, mal influenciados y apagados y ya no vendrían. Pero ustedes entendieron el de sujetarlos a sus pastores y dijeron, no, le voy a llamar a mis apóstoles, pastores, para que de esa manera nos diga qué tengo que hacer. Y por eso salieron victoriosos. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me obedecen. Pero los que no escuchan y obedecen la voz de Dios no son ovejas de Dios. Y para escuchar la voz de Dios y obedecerla es hacer la voluntad de Dios y no poner nuestra voluntad. Entonces, dice la palabra de Dios que someteos unos a otros en el amor de Dios, ¿sí? Y entonces, someteos los unos a los otros. Eso es lo que a veces nos cuesta, someteos, ¿sí? Por eso vemos que hay muchos que desobedecieron. Santiago 1, 14, 15. Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En Santiago capítulo 1, versículo 14, 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo bien Dios que los pensamientos no pueden ser pecado. Es pecado cuando nosotros obedecemos a esos malos pensamientos y lo hablamos y lo hacemos. Porque pensamientos del diablo siempre van a estar llegando a nuestra mente, pero ya sabemos cómo destruirlos, cómo defendernos con las armas espirituales, derribando argumentos y altivez. Se levantan contra del conocimiento de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todos los argumentos, mentiras, acusaciones, cuestionamientos y razonamientos de duda, de mentira, de engaño, de miedo, de temor, de lo que te estoy dando. Destruyo, rompo fuera de mí en el nombre de Jesús y desato la seguridad de confianza y victoria de Cristo Jesús en mí. Y vas a decir, soy victorioso,
prosperado, soy bendecido y estoy en éxito de Dios, porque eso dice la palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros entramos a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pues vamos a perfeccionarnos como santos, sin mancha y arruga, para poder ser esos hombres que entren al reino de Dios. ¿Qué dice en Génesis 3:24? Génesis capítulo 3, versículo 24, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesucristo, ¿sí? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿sí? Pero todo ese capítulo habla de la desobediencia del hombre. Así es. ¿Sí? Entonces la desobediencia del hombre trae como consecuencia no hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a hacer la voluntad de Dios, entonces ¿qué voluntad estás haciendo? ¿Qué voluntad estoy haciendo? Ya no es la predicación de Dios, ya es la predicación de los hombres. ¿Cuántos hombres están comentando chistes en el púlpito? Este púlpito no pasa a ser edificador, que edifique, sino pasa a ser entretenedor cuando cuentan chistes. Hay muchos predicadores que usan chistes. Hay muchos predicadores que usan ventrílocos. Y a veces no podemos discernir, pero la gente que conoce la palabra, pues sabe que la iglesia está se volviendo un circo. ¿Sí? Un circo. Y entonces, muchos desobedecieron, ¿sí? Por ejemplo, la esposa de Lot, Sansón, Jonás, Saúl, David, Ananías y Zafira, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros estemos siempre consultándole a Dios para no fallar, ¿sí? Romanos 12:2, dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es lo que les dije. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en la iglesia, en tu familia, en el ministerio, en todo, pues vamos a estar dentro de la agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Y eso va a traer bendición. Hacer la voluntad de Dios trae bendición. Me está diciendo el Espíritu Santo que les diga que hacer la voluntad de Dios es traer bendición. Pero hacer la voluntad del hombre o de la mujer trae maldición. Porque al hacer la voluntad de Dios es predicar lo que dice la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios, y entonces trae bendición, porque vamos a llamar al pecado como es pecado, y a lo que es bueno, bueno, y a lo malo, malo, que eso es lo que está acá. ¿Y qué es la voluntad que ya no es la de Dios? Cuando han torcido lo que está escrito. Hombre con hombre, mujer con mujer, animal con una bestia allá en Canadá, o allá en Asia, hombres mayores con niñas, niños. Entonces se ha pervertido el diseño de Dios, se ha pervertido la palabra, y esa no es la voluntad de Dios, eso trae maldición. Entonces, buscar y hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 14:4, adelante. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor que hace para hacerle estar firme. Dice, una pregunta el Señor
Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Verdad? O sea que el Señor quiere que no juzguemos. El Señor quiere que seamos radicales, que no coquetemos, que no digamos que no se puede, que damos que es imposible, que digamos que hacer la voluntad de Dios pues nos va a costar. Cuando realmente si amamos a Dios no nos va a costar porque nos vamos a apartar del pecado. Romanos 14, 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y habla de los débiles en la fe. En la iglesia hay gente que lleva poco tiempo y hay gente que lleva muchos años. Y sabemos que unos que llevan poco tiempo van creciendo más rápido que los llevan muchos años. Porque en el reino de Dios no se trata de qué títulos tenga universitarios o qué posición de empresas tenga, o que si tengo teología o no teología. ¿Sí? En el reino de Dios no importa eso. En el reino de Dios lo que importa y lo que ve el Señor, que es nuestro corazón sincero. Nuestro corazón Él lo ve. Y segundo es que Él nos llama. Y tercero es que Él nos prepara. Pero sobre todo es que el que nos llama nos va a respaldar más si nosotros hacemos la voluntad de Dios. En pocas palabras, si hacemos la voluntad de Dios. Porque sí es cierto, a veces no entiende uno partes, pero pues Dios nos va revelando su palabra. Hay de los débiles en la fe hay que orar por ellos. Pero los que ya llevan años, pues ellos deben de apoyar a los que van llegando nuevos. Es decir, con ejemplo. Jesucristo hizo la voluntad de Dios con ejemplo. Él nunca se saltó un mandamiento o algo que no le mandara al Padre. Dice que Jesucristo aprendió obediencia y hacía todo lo que el Padre le mandaba hacer. ¿Verdad? Siempre aprendió obediencia y a nosotros nos falta aprender obediencia. Soy el primero. Cada día le pido al Señor que me enseñe a aprender obediencia, pero sobre todo a recordarme todos los días que la lucha no es contra carne ni sangre, y a recordarme que todo lo que tengo no es mío, que es de Dios, para que de esa manera me rinda, y pues nosotros nos rindamos a Dios y se quite la soberbia, la arrogancia, la prepotencia de decir yo puedo, yo tengo, yo soy. Cuesta y poco a poco se va a ir quitando. Pero sí, el Señor quiere que nos ejercitemos en ganar las batallas en nuestra mente, para que de esa manera hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo. Y si tú ves que tu hermano le está costando eso, hay que orar por él, ayunar por él. Esa es la forma de vencer. Amén. Porque cuando nosotros ya estamos haciendo otra cosa, pues ya estamos haciendo la de juez. Pues esta es la palabra que nos trajo Dios, que se haga la voluntad de Dios en la congregación, en las iglesias, en tu vida, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.